Buenos días, gracias por estar aquí. Bueno, me han pedido que exponga sobre antiplaquetarios en stroke, que es el tema que vamos a utilizar en este momento, y posteriormente haremos estatinas en stroke, que es otro tema amplio también. Bueno, vamos a tratar de resumir la información que hay de antiplaquetarios en ACV. Es bien amplia, vamos a enfocarlo más a lo que se está haciendo últimamente, y cualquier duda que tengan, si la tuvieran, por favor, les agradecería me preguntasen. Bueno, con respecto a prevención de stroke, hasta antes del año 77 no se tenían ensayos que avalen posiciones de manejo en esta condición. ¿A qué me refiero? No había ningún estudio clínico que avale una u otra droga. Simplemente era opinión de expertos los que determinaban que uno use aspirina o use lo que sea, ¿sí? A partir del año 77, a partir del año 78 se establece aspirina como manejo de antiagregante plaquetario en pacientes con evento vascular agudo, ¿sí? Y eso ha permanecido así. Aspirina continúa siendo un antiplaquetario para el manejo de evento cerebrovascular agudo, sí. ¿Es el único? No. ¿Han cambiado en el tiempo? Sí. ¿Se han modificado las drogas? Sí. ¿Hay nuevas drogas? Sí. ¿Se están entrenando nuevas? ¿Se están evaluando nuevas drogas en este momento? Sí. ¿Y se van a seguir evaluando nuevas drogas? Sí. ¿Por qué? Porque la prevalencia es altísima, la incidencia es altísima, la mortalidad en nuestro hospital es 20%, ¿sí? Entonces necesitamos nuevas drogas que nos ayuden a disminuir las complicaciones que pueden verse en alguno de estos medicamentos, ¿sí? Luego vino aspirina y dipyridamol, el año 78, la endarterectomía carotídea se estableció el año 87 en más del 77%, el 70% de pacientes con estenosis, eso es definitivo, ¿sí? Warfarina el año 91, clopidogrel el año 93, la reducción de la 96, perdón, clopidogrel, reducción de la PA de manera determinante el 2001 y estatinas el 2006. ¿Qué es lo que les quiero mostrar? Más o menos cómo ha evolucionado el conocimiento y la información con respecto a stroke en los últimos 40 años. ¿Sí? ¿Qué vamos a mostrarles aquí? Mecanismos de stroke. ¿Cuáles son los potenciales focos a partir del cual uno puede terminar con un evento cerebrovascular? Podemos tener aterosclerosis intracraneal, que en población latina, en población hispana es frecuente. Tenemos un símil con los asiáticos, en donde la tasa de eventos estenóticos intracerebrales son amplios, ¿sí? Cosa que no ocurre en caucásicos. Placas aterosclerotídeas con émbolos a nivel de bulbo carotidio. Tenemos menos que los caucásicos. No tenemos una estadística exacta de qué porcentaje de nuestros pacientes tienen estenosis carotidia cuando hacen un evento. Hemos encontrado pacientes, sí, hemos mandado a operar pacientes con estenosis, sí, pero no en la frecuencia que se ve en los países nórdicos. Placas a nivel de arco aórtico. Antes no encontrábamos eso porque no había forma de encontrar ese hallazgo. Actualmente con endoscopía transesofágica podemos encontrar, y he encontrado pacientes que tienen eventos isquémicos transitorios con placas en arco aórtico. Émbolos cardiogénicos, sí, tenemos eso si hay evidencia. Enfermedad de vaso pequeño es frecuente. Estenosis carotidia. Fibrilación auricular, que cada vez es más frecuente porque nuestros pacientes cada vez viven más. Entonces, mientras más edad tengan, más frecuencia de fibrilación auricular vamos a encontrar. Enfermedades valvulares, que cuando uno mira, cuando yo era alumno todavía veía algunas patologías que ahora ya no veo, ¿sí? Asociadas a problemas valvulares mitrales, y trombos ventriculares. Estos son los mecanismos potenciales por el cual podemos hacer eventos cerebrovasculares isquémicos. Y los riesgos de stroke, dependiendo de qué, de la recurrencia de stroke, dependiendo de qué, del tipo de evento cerebrovascular. Acá les muestro cardioembolismo, enfermedad de vaso pequeño, enfermedad no determinada y aterosclerosis de grandes arterias. ¿Y qué les estoy mostrando ahí? Es un gráfico que nos permite ver cómo van las tendencias de enfermedad, de recurrencia de enfermedad hasta los 90 días. ¿Y qué les muestro acá? Que los sujetos que tienen en verde, ¿quiénes están en verde? Enfermedad de vaso pequeño. Casi no hacen recurrencia de evento, muy pocos hacen recurrencia de evento en los primeros 90 días. ¿De cuánto estamos hablando? 3% en 90 días. ¿Ok? Cuando vemos enfermedad de grandes arterias, miren,
alrededor del 20 al 22% de sujetos van a tener, 19% de sujetos van a hacer recurrencia de evento en 90 días. Es la importancia de tratar a estos pacientes. Si no tenemos etiología definida, hay que buscar la causa. ¿Por qué? Porque le podemos estar condenando a un sujeto a quedar pléjico en 2, 3, 4 días o en un mes. Cuando damos de alta al paciente, viene con un NIS 4, ya mejoró el NIS 4 a su casa. Si no tienes etiología y ese evento ha sido por causa de una gran arteria, ¿sí? Ese paciente en una semana puede hacer un evento y quedar pléjico. ¿Y cómo le cambias la vida ya? Ni siquiera le vas a poder trombolizar, porque ya hizo un evento hace una semana. Entonces, esas cosas no tenemos claro y por eso a veces tomamos decisiones en emergencia porque decimos, está llena la emergencia, mejor que se vaya a su casa. Entonces, conociendo esta información, yo puedo tener más criterio para tomar la decisión. Los eventos cardioembólicos, lo mismo. No buscamos FA cuando vienen acá a la emergencia. Muchos van a tener FA y no sabemos porque son paroxísticos. Hay que buscar. Ahora tenemos la opción de poner prolongada, 7 días, 30 días, hasta un año. En algunos sitios. Entonces, tenemos que buscar la etiología para poder, ¿qué? Evitar las recurrencias. Miren, a 90 días, un cardioembólico puede hacer 12% de recurrencia de un evento. Entonces, es importante que valoremos bien la decisión de alta cuando un paciente viene con un evento cerebrovascular. Estos son efectos de la terapia antiplaquetaria sobre stroke no fatal. Toda la información que en los años 90 se desarrolló sobre antiplaquetarios fue secundario al manejo que se hacía a los pacientes con infarto de miocardio. ¿Por qué? Porque infarto de miocardio es más fácil de manejar, porque la etiología es única, es aterosclerosis. Nosotros ya han visto, tenemos aterosclerosis, tenemos cardioembolismo, tenemos lesión de grandes vasos, a veces no determinamos la causa, entonces es más complejo la fisiopatología del stroke que del infarto de miocardio. Entonces, cuando yo tengo un infarto de miocardio, meto a todos los pacientes a un manejo, ya sea con cualquier antiplaquetario, y como parte de la evaluación, yo pedía stroke previo o TIA, o stroke agudo en ese grupo de estudio de enfermedad coronaria. Y eso permitió encontrar estos hallazgos que estamos muchas veces describiendo. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Que tenemos, usando terapia antiplaquetaria y con los controles. ¿Qué encontrábamos? Que los pacientes con terapia antiplaquetaria hacían stroke agudo en 2.1%, por ejemplo, comparado con los controles que hacían 2.5%. ¿Y qué tenía? Una reducción de 15% de un evento agudo. ¿En qué sujetos? En sujetos que tenían primero enfermedad coronaria y como parte de su enfermedad coronaria recibían aspirina, versus los placebos que no recibían nada, cuando se empezaron a establecer estas terapias de manejo. Lo mismo, en pacientes que tenían stroke o TIA previo. Miren, 25% de reducción solamente por agregar aspirina, como parte de su manejo. Entonces, ¿qué estamos demostrando con esto? Que con una aspirina le puedo cambiar la vida a una persona. Puedo reducir los riesgos y puedo reducir la recurrencia de un evento vascular. Y no estoy hablando de poco número de pacientes. Miren, 287 ensayos randomizados con más de 200.000 pacientes. O sea, no me pueden hablar del N, que no, el N es muy pequeño, que se incluye poca gente, que hay un sesgo de selección por raza u otra causa. En general, son más de 200.000 pacientes que están entrando a ser evaluados en estas condiciones y miren los riesgos que estamos reduciendo. Entonces, ¿es importante usar antiplaquetarios? Sí, sí lo es. Estos son los beneficios de la terapia antiplaquetaria, reducción de stroke fatal y no fatal en los que reciben terapia antiplaquetaria y en los controles. Miren la cantidad, miren el N, 66.000 y 67.000 sujetos. Reducciones de riesgo relativo del 22%, ¿sí? Y significancias en 1 en 1000. O sea, esto no deja duda de que yo debo usar antiplaquetarios en cualquier paciente que haga stroke o TIA. No hay razón para no dar medicación de este tipo, salvo que el paciente tenga alguna hemorragia activa. Estos son los estudios que avalaron la toma de decisiones para muchas de las cosas que vamos a hablar ahora, ¿sí? El estudio Capri, publicado el año 96 en el Lancet. Este estudio, ¿qué hizo? Utilizó aspirina y lo comparó versus clopidogrel. Miren, aspirina versus clopidogrel. ¿Y qué encontró? Que los sujetos con clopidogrel tenían una reducción de la tasa de eventos. Cuando uno analiza ya el estudio,
Y uno habla de una reducción relativa del riesgo del 9%, ¿ok? Que es poco, pero ya era una nueva droga para esta condición. No teníamos otra droga hasta el 96, solamente usábamos aspirina, y hay personas que son sensibles a la aspirina, hay personas que les genera gastritis la aspirina. Esta droga ya nos permitía usar clopidogrel como una opción, aunque los costos eran mayores, ¿sí? Y este beneficio estaba sesgado porque era básicamente en prevención de enfermedad arterial periférica, en donde se veía el beneficio, y la curva la jalaba a la izquierda para clopidogrel en ese rubro. Pero ya teníamos, ya no éramos solamente aspirina hasta el 96. Entonces, este estudio demostró ese beneficio del clopidogrel como una opción para el manejo de los pacientes. Luego salió este estudio, el estudio SPIRIT, en donde se utilizó aspirina más dipiridamol de liberación prolongada. No es no es el dipiridamol de acción corta, no, es dipiridamol de acción prolongada y se comparó versus aspirina, ¿sí? ¿Qué se veía? Se veía causas de todas las muertes, stroke fatal y no fatal, infarto de miocardio y sangrados mayores. ¿Qué se encontró? Que con la droga, la combinación de aspirina más dipiridamol de liberación prolongada, había una reducción relativa de 19% de eventos. El problema, y eso fue una de las causas de este estudio, el problema mayor que tenía este estudio era que el paciente con dipiridamol de acción prolongada tenía cefalea hasta en un 20%. Y eso hacía que muchos abandonen el tratamiento, y eso es lo que hace que a veces no se pueda usar este medicamento. Genera mucha cefalea. Pero ya era una opción para combinar con aspirina y dar un beneficio a los pacientes. Miren, reducciones de riesgo también asociadas en el estudio MATCH. Este es otro estudio que utilizó clopidogrel por un lado y la asociación ya de aspirina-clopidogrel. ¿Sí? ¿Qué beneficio nos da? Ya nos da algún atisbo de que probablemente haya algún beneficio con esta combinación. ¿Sí? Ya nos dice, ¿sabe qué? Tal vez los pacientes podrían beneficiarse combinando los antiplaquetarios. ¿Y de qué época estamos hablando? La publicación es del 2004, hace 15 años. Y eso es importante, ¿por qué? Porque le abre luces al que investiga de que tal vez puedo combinar a dosis distintas y tener un beneficio. Pero ya nos empieza a dar la curiosidad, oye, ¿y si le aumento la dosis de alguno de ellos y veo un beneficio? Entonces ya veo beneficio, ya reduzco el riesgo y voy a ir a investigar. Este es el estudio Carisma, ¿sí? Como les veo, muchos pacientes que se beneficiaron y que han dado luces para el estudio en stroke es a partir de enfermedad coronaria. Y eso es lo que vemos aquí, miren. Pacientes sintomáticos con enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica. Los otros fueron randomizados a aspirina más clopidogrel a 75 versus solo aspirina. Seguimiento hasta que ocurre el evento 1040. ¿Y qué encontraron? ¿Cuál es el outcome? La primera recurrencia de un infarto de miocardio, stroke, enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular, incluyendo hemorrágica. ¿Y qué vemos? Reducción relativa del riesgo de 7.1%, con un P no significativo. O uno diría, acá hay algún problema, no estoy generando beneficio, las hemorragias más o menos, los riesgos son comparables, y esto no abonó al uso de esta combinación. Pero cuando utilizamos solamente enfermedad cerebrovascular, tenemos un beneficio, aunque es marginal, pero tenemos un beneficio. ¿Sí? Estamos con un índice, con un intervalo de confianza menor a 1, con un P en 0.05. ¿Ok? Entonces podríamos tener algún beneficio, podría ser la muestra no está diseñada directamente para enfermedad cerebrovascular, sino para un outcome compuesto, y tal vez por eso no encontramos un beneficio. Bueno, pero ya nos da unas luces de que podría servir para algo. En pacientes con IMA, stroke, miren, muerte cerebrovascular, infarto de miocardio o stroke, cuando hacen el outcome compuesto sí hay un beneficio, aunque el intervalo de confianza no es tan potente. En el estudio, pues, lo mismo. ¿Qué se hace? Aspirina más dipiridamol de liberación lenta. Se compara sobre clopidogrel. Evalúan en años y no existe diferencia cuando comparan con clopidogrel. Al inicio se hizo aspirina más dipiridamol, aspirina. ¿Sí? Y ya teníamos una opción. Acá lo comparamos contra clopidogrel y no hay mayor diferencia.
de estudios de prevención secundaria. Miren, el estudio WARS, el estudio CAPRI, MATCH, SPIRCLE y PROFES. ¿Qué vemos? Que en todos los estudios la prevención sí se obtiene con el uso de antiplaquetarios, ¿sí? Riesgo de stroke post-TIA o stroke. En los sujetos, este es un Oxford, estudio vascular de Oxford. ¿Qué es lo que vemos primero? Esto es el riesgo de hacer un stroke desde un TIA o un stroke menor, ¿sí? ¿Qué vemos? Primero, los pacientes ocurren rápidamente. Cuando un paciente hace un TIA o un stroke, hay que cubrirlo tempranamente, porque es en esta etapa, en la primera semana, en donde uno ve la se da acá tempranamente. Y de ahí que corren el tiempo. Y va a depender de qué, de cuántos factores de riesgo tenga, cuán ABCD2 esto termine en un evento o no termine en un evento. Pero ya nos está dando la idea de que cuando uno evalúa en el tiempo, la primera, sobre todo los primeros días, son importantes para el manejo de las. Yo no le puedo a un paciente quien tiene TIA, no es solo un TIA. ¿Por qué? Porque puede terminar siendo un stroke, ¿y qué hago? Si el TIA ha sido anteayer y no ha sido un TIA o un stroke, porque no le hago resonancia, y me viene de acá 3 días con un evento, ¿lo voy a trombolizar? Va a ser una difícil. ¿Qué? Porque si lo trombolizo y sangra, por eso cuando tengan esas dudas, en la voz, Jimmy irá o alguien del servicio va a ir y vamos a ayudar a tomar una decisión. Y tenemos personas, nuestra doctora, la doctora Cuba, está en emergencia ahora. Tenemos un neurólogo en emergencia que puede ayudar a tomar también esa decisión. Pero quiero que entiendan por qué es que incidimos o a veces incomodamos a la gente en emergencia cuando dan de alta a los pacientes. Miren, aquí está el problema. No es por gusto que nos incomodamos, sino que ocurre el evento, 1 o 2 días puede ocurrir un infarto y ya no vamos a poder ayudarle. La idea es brindarle alguna opción a estos pacientes. Sobrevida libre de stroke estratificado por el número de factores de riesgo. Paciente que tiene un TIA. Y yo estratifico el TIA en función a cuántos factores son positivos. Más de 10 minutos, más de 60 años de edad, es diabético, tuvo debilidad o problemas en el habla. Miren, cuanto más factores de riesgo tengan, miren la probabilidad de sobrevivir libre de un evento. Aquel que tiene 5 o más factores, miren, van a hacer evento en más de 30% de sujetos. Aquellos que tienen 1, poca recurrencia de evento. Entonces es importante definir el ABCD2 porque nos va a estratificar y nos va a decir cuán probable es que un sujeto termine haciendo un evento a partir de definir sus factores de riesgo. Y por qué es importante manejarlo agudamente. El estudio visión, recurrencia de stroke a 90 días con imagen. ¿Sí? ¿Qué encontró? Que los sujetos que tenían encontraron a 90 días que hasta un 18% de sujetos podrían tener un evento después de haber hecho un evento isquémico transitorio o un stroke menor. Esto es aspirina temprana en la recurrencia de stroke. En un momento les comenté, hace un momento les dije que mientras más temprano se maneje al paciente con aspirina, mayor va a ser el beneficio. Ahora, ¿qué se hace? Se estratifica el tiempo de inicio de la medicación y la recurrencia de eventos. Y miren qué es lo que vemos, que mientras más tengamos el inicio de la aspirina, probablemente tengamos un efecto para la recurrencia o para el stroke, en caso de sea un TIA, ¿sí? Miren, de 0 a 6, de 7 a 12, de 13 a 24 y más de 24 a 48 horas, ¿ok? Entonces, ¿qué nos está mostrando este cuadro o estas imágenes? Nos está mostrando que es útil y es beneficioso para el paciente la aspirina temprana. Y el síndrome stroke, en la vacunar también es beneficioso. No para que no darle tempranamente al paciente. No es costoso esta droga y genera mayor dificultad en el paciente. Este es un metaanálisis con stroke o TIA, síndrome coronario agudo o muerte. Un outcome compuesto. Cuando un outcome compuesto está como para el cuidado cuando uno evalúa. ¿Sí? Acá están colocando varias variables, stroke, síndrome coronario agudo o muerte como tal, y ven que hay algún beneficio, aunque el intervalo de confianza toca
toca uno, y eso le quita un poco de valor, pero nos da una idea de que probablemente sí se beneficien los pacientes para prevenir algunos de los outcomes que están evaluando. Este estudio evalúa anticoagulación en stroke isquémico no cardioembólico, porque eso en los años 90 no se sabía. Y había muchos pacientes que hacían stroke en evolución. Y yo recuerdo cuando era alumno de acá de la universidad, hace ya 20 años de alumno, ¿sí? Muchas veces yo discutir a los casos que sí le anticoagulamos, que no lo anticoagulamos, que no había información. Se toman decisiones basadas en opinión de expertos, pero no basado en información. Mientras no tenemos cardioembolismo, actualmente no hay razón para anticoagular a un paciente en sospecha de stroke. Y este estudio demostró eso. Miren, el APSI, que es el estudio que usó warfarina y que supuestamente iba a ser beneficioso, sobre todo cuando eran eventos de fosa posterior, se tuvo que detener tempranamente porque no generaba beneficio, sino sangraba el paciente y se nos complicaba. Actualmente está claro que no se debe anticoagular a un paciente si no tiene la indicación de tener fibrilación auricular. Y en los sujetos que tienen, hay un grupo de sujetos que por imagen uno puede sugerir que esto sea embólico, ¿sí? Hay estudios corriendo, dos ya se detuvieron porque no ha habido beneficio, ¿sí? Los estudios buscaban en aquellos sujetos que tenían sospecha por imagen de ser evento vascular, usar anticoagulación profiláctica sin tener un diagnóstico concluyente de fibrilación auricular solamente por la imagen, no electrocardiográficamente encontrarle FA. Ellos no tenían eso, sino simplemente por imagen. Esto podría ser un evento embólico, hay que anticoagularlo. Se ha anticoagulado y se lo ha comparado contra aspirina, y son anticoagulantes de los nuevos anticoagulantes, ¿sí? Y hay dos estudios que ya se han detenido tempranamente porque no han demostrado beneficio, ¿sí? Como parte del subanálisis en el sujeto que presentaba foramen oval, tal vez se haya encontrado un beneficio con anticoagularlos, pero ese no fue el outcome bajo el cual se estableció el tamaño del estudio, así que hay que dudar de esa evidencia. Los estudios hechos para ver beneficio con anticoagulación en pacientes sin FA muestran un beneficio contundente. Probablemente se vaya a encontrar algunas variables que nos afinen el ojo para decir a quiénes le podemos anticoagular. Sí, todavía no tenemos esas variables. Estos anticoagulantes orales versus aspirina en subtipos. Miren, ponemos FA y separamos de los de no FA. Miren la diferencia entre los que se anticoagulan versus los que usan antiagregantes en FA. 60% de reducción de riesgo relativo. O sea, paciente que tiene FA debe anticoagularse. No hay razón para que no lo reciba. La evidencia es sólida. En cambio, en sujetos que no tienen FA, miren, no hay diferencia significativa. Los estudios no demostraron diferencias significativas. Entonces, no hay razón de anticoagular a sujetos que no tiene FA. ¿Ok? Como la charla no es sobre FA, hubiera sido interesante. Hay dos brazos ahora para anticoagular, ya sea warfarina o anticoagulante, que todo el mundo es bien interesante y los costos están bajando de estas drogas. Entonces, muchos usamos warfarina, pero honestamente las nuevas drogas son muy útiles, anticoagulan en un 98 o 99% de los sujetos. No tengo que estar controlando el INR, ¿ok? Entonces aquí, ¿qué concluimos de esto? No hay ninguna duda para anticoagular a pacientes con FA. Ese es el estudio Chance realizado en población asiática. ¿Qué se usó? ¿Qué se hizo? Se cogió a pacientes con TI menor a 3, stroke con NIS bajo o stroke menor y con ABCD2 mayor a 4, con alto riesgo. Se randomizó antes de las 24 horas con una TEN cerebral que descarta ictus hemorrágico y se hizo una combinación de clopidogrel 300 más aspirina versus aspirina más placebo, ¿sí? El outcome primario, stroke isquémico o stroke hemorrágico. ¿Qué se encontró? Primero, la significancia estadística 1 en 1000 para el stroke. A partir de eso, a pacientes con stroke menor o TIA, debemos dar doble antiagregación. Lo que vimos el 90 con clopidogrel y aspirina ya nos permitió diseñar un ensayo que concluyó que la combinación en stroke menor o TIA generaba beneficio. Entonces, paciente con stroke pequeño o stroke menor o TIA,
actualmente debe recibir doble antiagregación, salvo tuviera alguna contraindicación. ¿Basado en qué? En esta información y en lo que va a venir. Esta es la curva, miren, clopidogrel, aspirina libre de enfermedad versus aspirina. ¿Y qué concluye? La combinación de clopidogrel y aspirina es superior a la aspirina sola para reducir riesgo de accidente cerebrovascular en los 90 días y no aumenta el riesgo de hemorragia. Entonces, no hay razón para que un paciente que nos llegue con TIA, al menos démosle aspirina, pero se podría beneficiar si lo combinamos. Este es otro estudio, el estudio Point, publicado en el 2018 en New England. ¿Sí? Lo mismo. ¿Qué hace? Strokes pequeños o TIAs randomizan a las 12 horas TEM cerebral para descartar hemorragia, clopidogrel a una dosis mayor, 600 miligramos, y aspirina en un rango variable dependiendo del asistente, versus solamente aspirina. ¿Qué encontramos? Estas son las características basales, no diferencias en los grupos, y estos son los outcomes compuestos que encontraron, que había un valor de protección, ¿sí?, con un P significativo y con un intervalo de confianza dentro del rango para proteger al sujeto. Y cuando evaluamos, este es el outcome compuesto, cuando desagregamos los outcomes, encontramos que stroke isquémico genera beneficio. Este es el estudio, miren aspirina y miren en clopidogrel a dosis mayores de clopidogrel. También avalando lo que se ha planteado anteriormente en el estudio Chan. Eventos adversos, estamos dando una dosis de 100 miligramos de clopidogrel, es una dosis fuerte más aspirina. Encontramos sujetos que entran a clopidogrel más aspirina, sí tienen una tasa de evento hemorrágico mayor que los que solo reciben. ¿Y qué concluyen? Que clopidogrel accidente cerebroisquémico y vascular isquémica, pero tuvo mayor riesgo de hemorragia en comparación con aspirina durante los 90 días. ¿Ok? Y hay un estudio en este momento que está corriendo, que es el estudio Thales, que incluye mayores de 40 años con NIS menor a 5 o TIA con ABCD2 mayor a TEM para descartar hemorragia, randomización antes de las 24 horas. ¿Qué es? La mención es ticagrelor más aspirina versus aspirina. ¿Qué estudio está en curso? En este momento, probablemente se vaya a encontrar una diferencia importante. ¿Por qué? Porque ticagrelor es más predecible que clopidogrel en su comportamiento a nivel vascular. ¿Sí? Sube rápidamente en sangre y se mantiene estable. Clopidogrel es atiborrado en las primeras horas de su ingesta. Entonces, lo que creemos es que vamos a encontrar diferencias en este estudio y que probablemente es más efectivo que clopidogrel, el ticagrelor combinado con aspirina para prevenir eventos vasculares menores o TIAs. ¿Ok? Creo que esta es la tendencia ahorita, que es la combinación de antiplaquetarios, y se concluye que la aspirina previene eventos vasculares, la terapia antiplaquetaria doble disminuye aún más el riesgo de stroke. Hay que empezar tempranamente el tratamiento, no combinar antiplaquetarios y anticoagulantes si no hay la indicación correcta, y el tratamiento es a largo plazo. ¿Ok? Si tuvieran alguna pregunta, con gusto para responderles. Dime. Estudios se han hecho a 4 o 5 años, sino que mucha gente cree que debe tomar solamente 3 meses, 2 meses, o como cuando usan estatinas, ¿no? Doctor, mi estatina, mi LDL ya está en 70, ¿ya debo suspender? O ya mi LDL está en 100, ¿ya debo suspender? Tiene que entender que están en 70, o en 80, o en 90, o en 100 por el uso de estatinas. El rato que yo suspenda eso, probablemente esto se vaya a disparar y mi riesgo empieza a aumentar. Eso hay que educar al paciente, hay que formarlo para que él se dé cuenta que está consiguiendo el objetivo, pero por la medicación. Gobierno del Perú. El Perú primero.